Muy bienvenidos a un nuevo estudio de la teología sistemática. Hoy continuaremos estudiando la membresía de la Iglesia. Este estudio está basado en un libro de Jonathan Leeman del Ministerio Nueve Marcas. Este estudio comienza con una pregunta: ¿cuáles son los requisitos que una persona debe presentar para que sea aceptada como miembro de una iglesia local? Algunos rechazan la idea de formalizar su membresía en una iglesia local porque piensan ellos que esto implica grandes esfuerzos o extraordinarios sacrificios que deben hacer como para ser aceptados, o también piensan que deben alcanzar ciertos niveles de comportamiento. Estas ideas van en contra directamente de la gracia divina. En la mayoría de los casos, la membresía implica cumplir con ciertos estándares más que requisitos aislados, estándares de vida. Por ejemplo, si alguien quiere formar parte de un club social exclusivo, debe evidenciar una vida diferente a las de los demás. Su vida debe evidenciar riquezas, pero también debe dar pruebas de que pertenece a una familia de la alta sociedad. Si alguien quiere formar parte de un club deportivo, debe tener ciertas habilidades deportivas, pero también un buen estado físico. De la misma manera, entonces, debemos pensar que un miembro de la iglesia debe distinguirse del resto. O sea, si nosotros somos seguidores de Cristo, somos cristianos, debemos evidenciar, nuestra vida debe dar una muestra clara de que es diferente a la de los incrédulos. Esto puede sonar excluyente, pero ¿por qué? Porque podría tomarse a la membresía como que el cristiano debe presentar solamente cierto nivel moral, y eso sería moralismo o fariseísmo. Sin embargo, el cristianismo no se basa en cumplir requisitos, o sea, requisitos aislados, sino que toda la vida de la persona debe evidenciar que es seguidora de Cristo, esa persona. Quizás sea fácil caer en un enfoque moralista cuando hablamos en la membresía de la iglesia. Quizás alguien solamente ponga el foco en la moral, pero ser miembro de la iglesia, escuche bien por favor, significa esto, que la persona está representando al Señor Jesús, nada más ni nada menos. Ser un miembro de la iglesia es ser un representante en este mundo de la persona del Señor Jesucristo. Entonces podemos pensar de la siguiente manera, y vamos a entender mejor ahora. Jesús es perfectamente santo, por lo tanto, representarlo significa que yo debo ser santo como Él es santo. Si la santidad es un requisito para la membresía, entonces aquellos que no alcancen ciertos niveles no deberían ser aceptados, dirían alguien. O sea, si el Señor Jesús es santo, la persona que sigue a Cristo debe tener el mismo nivel de santidad de Jesús. No dice eso. Recordemos que en este mundo ningún cristiano va a alcanzar la perfección de la santidad, porque nuestra santidad sí es progresiva, sí debe ir en crecimiento, pero no vamos a alcanzar en esta vida terrenal el nivel pleno de santidad como la de Cristo. Pero también debemos entender que no todos los cristianos en este mundo vamos a tener el mismo nivel de santidad. Desde este pensamiento, si pensamos que debemos tener un nivel de santidad superlativo, entonces este pensamiento sí se vuelve peligroso. Si alguien, porque puede llegar a pensar de esta manera, dice este estudio, que alguien puede decir lo siguiente: si él no educa a sus hijos, como yo lo educo a mis hijos, entonces no está en condición de ser miembro de la iglesia. Si él no participa en las misiones como yo sí participo, él no está en condición de ser miembro de mi iglesia. Entonces, estoy comparando con mi conducta a los demás. Si no, debemos entender que la santidad de cada cristiano sí debe evidenciar un crecimiento, pero no podemos pretender que el hermano o aquel aspirante a la membresía
alcance el mismo nivel de santidad, entre comillas, que tengo yo. Eso dice Jonathan Leeman. En este pensamiento podemos encontrar un problema en la iglesia, porque así hacían los fariseos. Ellos se creían superiores a los demás. Si la membresía en la iglesia se convierte en un sistema de clases donde algunos son más valiosos que otros en función de su comportamiento, nos alejamos del Evangelio, dice Jonathan Leeman, y nos alejamos de lo que es la gracia de Dios. Esto iría en contra de todo lo que nosotros creemos. Entonces, ¿cuáles son realmente los requisitos para ser miembro de la iglesia? Ahora sí vamos a detallar algunos requisitos, o lo más importante, para ser miembro de una iglesia. ¿Quiénes son los que pueden ser miembros de la iglesia? Dijimos que aquellos que ser miembro de la iglesia significa representar a Cristo. Y ahora, para responder la pregunta, ¿quién puede ser miembro de la iglesia de Cristo? La respuesta es muy sencilla: los cristianos. Los requisitos para la membresía de la iglesia no deben ser ni mayores ni menores que los que tiene que tener cualquier cristiano, con una única excepción, que ya vamos a verla más adelante. El propósito de la membresía es confirmar a quienes realmente son ovejas y quienes no lo son. ¿Por qué? Porque es importante la membresía de la iglesia. Porque en la membresía de la iglesia se va a encargar de examinar a aquel que quiera ser parte de la membresía, si es realmente una persona que ha nacido de nuevo, si ha sido alcanzada por la misericordia de Dios, por la gracia salvadora o no. En otras palabras, si es oveja o no es oveja, si es oveja o es lobo. Si es oveja, va a ser bien recibida, pero si es un lobo disfrazado de oveja, entonces será rechazada la membresía de la iglesia esa persona. El proceso comienza cuando la iglesia local, el proceso de la membresía, dice Jonathan Leeman, comienza cuando la iglesia local da testimonio de la fe de una persona. O sea, la iglesia se encarga de decir y señalar: esta persona es un verdadero hijo de Dios. Luego de examinar a esa persona, luego de verificar si los frutos son verdaderos o no, entonces la iglesia como cuerpo da testimonio que esa persona realmente es un hijo de Dios, es un hermano más. Entonces es bienvenida esa persona a la membresía de la iglesia local. Así como cuando Jesús le preguntó a Pedro quién era él, en Mateo 16:15, hacemos lo mismo en la iglesia. Preguntamos a la persona quién es Jesús para ella. Le preguntamos quién es Jesús, entonces esa persona responde. Si responde afirmativamente: Jesús es el Hijo del Dios viviente, Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, pero teniendo entendimiento de lo que significa ese versículo de que Jesús sea el Hijo del Dios viviente, que lo que significa que Jesús sea el Cristo, sea su Salvador, entonces luego podemos entender que esa persona está dando muestra de que realmente es un hijo de Dios. Pero también la congregación comienza a confirmar la fe de esa persona, siguiendo el ejemplo de Jesús, cuando Jesús le preguntó a Pedro, porque esa persona debe también saber explicar el Evangelio, debe conocer a la persona de Cristo, pero también conocer en el Evangelio en la cual él ha creído. Esa persona debe conocer a Jesús comprendiendo el significado de su declaración del señorío de Cristo. En otras palabras, para ser parte de la iglesia es necesario que el aspirante a la membresía, el miembro de la iglesia, aquel que forma parte de la membresía, conozca y crea en el Evangelio, pero también conozca a la persona a quien él sigue, que conozca a Cristo. No todos quizás pueden explicar el Evangelio de una manera como si fuera un teólogo, pero sí pueden explicar el Evangelio de una manera clara, ¿sí? Y sencilla. Eso sí lo pueden hacer. Todo creyente puede explicar el Evangelio de una manera clara y sencilla. Quizás algunos puedan explicarlo de una manera con más tecnicismo, podríamos decir.
antes de ser reconocida esa persona como parte de la membresía de esa iglesia local, de ser reconocida oficialmente y hacer su compromiso público para formar parte de la membresía de esa iglesia local, debe saber a quién está representando. ¿A quién está representando esa persona? No a la institución como a la iglesia local, sí está representando al Señor Jesucristo y luego a la iglesia, pero al mismo Señor Jesucristo. Cada cristiano se identifica con Cristo, por lo tanto, cada cristiano, cada hijo de Dios representa al Señor Jesucristo, como ya dijimos al comienzo. Pero también es importante la fe. ¿La fe en qué sentido? La importancia que la iglesia tenga, la iglesia local, tenga una confesión de fe. ¿Para qué es importante? ¿Y por qué es importante esto? Porque aquel que desea unirse a esa iglesia local debe compartir la misma fe. Por ejemplo, todos pueden decir que creen en Jesucristo. Los mormones pueden hacerlo también. Los testigos de Jehová, los cristianos liberales, ellos dicen que creen en Cristo, pero eso no los hace cristianos. Entonces, es muy importante, es esencial que la iglesia tenga una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Es un conjunto de doctrinas las cuales la congregación afirma creer. Dice en otras palabras, nosotros creemos en este conjunto de doctrinas. Fuera de estas doctrinas nosotros no creemos. Entonces, alguien puede decir, ¿de qué Jesús me estás hablando? El Jesús que ellos declaran creer no es el Jesús en que nosotros creemos. Nosotros creemos en el Jesús que la Biblia nos da a conocer, que el Espíritu Santo nos reveló. Entonces, aquí es donde la declaración de fe resulta esencial para aclarar esas diferencias. Repito, los mormones, los testigos de Jehová, los cristianos liberales y muchas otras religiones que se denominan o se dan a conocer como religiones cristianas, no creen en el mismo Cristo que creemos nosotros. Nosotros en particular, digo, como bautistas reformados, bautistas particulares. En la iglesia primitiva, por ejemplo, en la iglesia del primer siglo, aquella iglesia a la cual el apóstol Juan escribió su primera carta, algunos falsos maestros andaban por las iglesias negando la humanidad de Jesús. Entonces el apóstol Juan advirtió a los creyentes sobre este tipo de errores doctrinales, exhortándolos a que examinaran lo que los falsos maestros enseñaban. Fíjese qué importante, qué esencial es tener una confesión de fe, porque todos se pueden autodenominar como cristianos, pero ¿en qué creen? Juan le escribía a la iglesia, amados, dice la palabra de Dios, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es categórico esto, es importante. Ahí hay muchos que decían que Jesucristo no había venido en carne. Entonces no viene de parte de Dios. Marcaba una diferencia entre los que ellos creían y los que no creían. Esta advertencia sigue siendo relevante hoy en día, yo diría mucho más. Es fundamental asegurarnos que aquellos que se suman a la iglesia confiesen ellos la misma fe cristiana que nosotros confesamos, porque en esa unidad, en la fe, está la verdadera comunión del cuerpo de Cristo. En esto creemos nosotros, para que no haya divisiones, porque aquel que se añade a la membresía de la iglesia local, luego no diga, no, yo en esto no creo, y pueda producir división, o esa misma persona luego salga herida y pueda contaminar al resto. Es importante que cada persona que se añada a la membresía de la iglesia local crea en lo mismo que los demás. Pero alguien también puede decir, yo creo en lo que dice la Biblia, y todos tienen
Si no hay una confesión clara de doctrina, todos pueden tener diferentes interpretaciones de la Biblia. Nosotros creemos en esto. Nosotros creemos en esto, en doctrinas fundamentales. Seamos claros en nuestra declaración, en nuestra confesión de fe. Es importante también en la membresía eclesiástica el arrepentimiento. El cristiano no solo confiesa su fe en Cristo, el cristiano también da evidencias claras, frutos claros de un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, la membresía en la iglesia sigue el mismo principio que Jesús predicó. ¿Qué predicó Jesús en Marcos 1:15? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces el arrepentimiento es el fruto del quebrantamiento en el pecador, del corazón del pecador, producido por el Espíritu Santo. Esto es exclusivo de aquellos que fueron alcanzados por la gracia salvadora. Alguien que no es creyente no puede arrepentirse de manera voluntaria. Al igual que la sana doctrina y la fe, el arrepentimiento es una señal clara, evidente de la verdadera conversión. Fíjense en esto, dice Lehmann, no es en la perfección moral lo que califica a alguien para ser miembro de la iglesia local, sino precisamente en el reconocimiento de su imperfección y su necesidad de la justicia de Cristo. Voy a repetir lo que dice el autor de este estudio. Fíjense en esto, observen esto. No es necesario la perfección moral lo que califica a alguien para la membresía eclesiástica, sino precisamente el reconocimiento de su imperfección y su necesidad de la justicia de Cristo. Entonces no se trata de lo que han hecho, de lo que la persona ha hecho para salvarse, sino de lo que Dios ha hecho para salvarlo en Cristo. No se trata de las obras del hombre, sino se trata de la obra sobrenatural de Dios por medio de la persona de Cristo. El otro requisito importante para la membresía es el bautismo. ¿Por qué el bautismo? El bautismo es la confesión pública de que esa persona ahora es un seguidor de Cristo, de que esa persona se arrepintió de sus pecados. Desde el Nuevo Testamento, el primer paso en la vida cristiana ha sido el bautismo. Cuando una multitud escuchó la predicación de Pedro, esa multitud de esos 3.000 que se convirtieron luego de escucharlo a Pedro, les preguntaron qué debemos hacer para ser salvos. Y Pedro le respondió de la siguiente manera, Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. El apóstol Pablo también le escribía a la iglesia de los romanos. La escritura dice así en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Además, el mismo Señor Jesucristo en la gran comisión en Mateo 28:19, Él ordenó, hagan discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos, y bautícenlos. Si bien el bautismo no salva a ninguna persona, eso ya lo sabemos, pero el mismo Señor Jesucristo ordenó que aquellos que se identifican públicamente con Él, con su pueblo, que se bauticen. El bautismo es la forma de aquellos que dicen creer en Cristo y que han muerto a este mundo y que se arrepintieron de sus pecados. En el bautismo dan ese testimonio público. El bautismo es la forma que los creyentes hacen visible su compromiso con Cristo. Arrepiéntanse y bautícense, dice la Escritura. Ya para terminar, hay un testimonio que da el pastor Lehmann, que otro pastor le hizo una consulta a él. Dice que un pastor le consultó y lo llamó y le dijo, mira, hay un hombre, una persona que asistía a la iglesia, pero hace unos meses ha renunciado a la membresía, pero ahora ha regresado y quiere volver a integrarse a la iglesia. Sin embargo, este hombre tenía una personalidad problemática. Si bien no era una persona que causaba división, pero era una persona inmadura que generaba dificultades al liderazgo de la iglesia. Estoy considerando, le dijo, no recibirlo.
Entonces dice que el pastor le preguntó al otro pastor, ¿crees que este hombre es cristiano? Dice que él hizo una pausa antes de responder y le dijo sí, aunque no muy entusiasmado. Entonces le volvió a hacer otra pregunta y dijo, si estuvieras en un centro comercial lleno de gente, ¿estarías dispuesto a señalarlo y decir públicamente en voz alta que esa persona, señalarlo, esta persona es un representante de Jesucristo? Hizo otra pausa larga también y dijo, sí, supongo que sí. Entonces le dijo, si crees que es cristiano, entonces debes dejar que vuelva a la iglesia. También debemos dar la bienvenida a los cristianos difíciles. La iglesia no debe buscar solo personas que nunca generen dificultades, más bien deben recibir a aquellos que reconocen el arrepentimiento nuevamente, sus luchas y están dispuestos a creer en Cristo. Dice Jonathan Leeman, en realidad todos somos difíciles en alguna manera. Bien, vamos a continuar en el próximo estudio viendo respecto a la membresía de la iglesia. Hasta aquí llegamos con este estudio, espero que sea de bendición. Dios mediante nos volveremos a encontrar en el próximo estudio de la teología sistemática. Bendiciones para todos.